Mis queridos hermanos y amigos, los que están aquí presentes físicamente, los que están a través de la internet, estamos felices de que en este año, al comenzar, no importa lo que venga más allá adelante, ahora podemos estar con Cristo y, como dice la frase de este mes, con Cristo adelante. Y entonces por eso nosotros le damos gracias al Señor por la oportunidad, ¿verdad?, de comenzar el año con Él. Y ese es el asunto. En el día de hoy nosotros vamos a estar meditando la palabra, lo que nos enseña acerca de orar unos por otros. Orar unos por los otros, ¿verdad? Estamos en los 21 días de ayuno y oración, estas 3 semanas especiales en nuestra iglesia, en la que estamos dedicándonos a orar con ayuno, allí cada cual haciendo sus adaptaciones a sus circunstancias personales, pero haciendo un esfuerzo por acercarnos más al Señor en este comienzo del año. Si tú todavía no lo estás haciendo, yo te invito en el nombre del Señor a que te desafío a que tú te unas a nosotros de alguna manera. Aunque haya pasado ya la primera semana, nunca es tarde. Únete a nosotros en estos días que nos quedan 2 semanas de ayuno y oración. En particular, en la semana que comienza hoy, pero bueno, a partir de mañana lunes, vamos a estar orando por nuestra iglesia. La semana pasada estábamos viendo en las lecturas del folleto de las lecturas devocionales, estábamos viendo en general acerca de la oración, de cómo nosotros podemos orar, buscar al Señor, acercarnos a Él, por qué cosas orar, cómo emplear la oración como una defensa, como para prepararnos, todas esas cosas. En el día de hoy la lectura tiene que ver con oración por nuestra familia, pero a partir del mañana lunes vamos a estar una semana orando por nuestra iglesia. Yo no sé ustedes, pero yo creo que siempre que pensamos en orar y en un esfuerzo de ayuno y oración, pensamos en orar por nosotros mismos. Pensamos en una lista de problemas que yo tengo y por los cuales quiero y necesito orar. Cuando más orar por nuestra familia, hay muchas cosas por las cuales orar. Pero se queda todo ahí en ese círculo estrecho, mi vida y mi familia, los míos, los que están dentro de mi casa. Hoy vamos a estar viendo lo que nos enseña la palabra de Dios. Mira lo que dice en la carta de Santiago, en el capítulo 5, versículo 16. Dice: confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La ferviente oración de un justo es poderosa y logra maravillas. ¿Cómo dice quiénes son los que tienen que orar? Unos por otros. En el idioma griego que escribió Santiago y se escribió en el Nuevo Testamento es una sola palabra la que se usa ahí, que quiere decir unos por otros o unos a otros. La Biblia no dice en ninguna parte que el pastor va a orar y la congregación a recibir la oración del pastor. No. Por eso yo siempre les invito, cuando oramos aquí el domingo, vamos a orar unos por los otros. Porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Que oremos unos por los otros. Oremos por nuestros hermanos. Oremos por nuestra iglesia. Y hablando de orar, vamos a orar ahora para que el Señor nos guíe. Padre, estamos aquí, Señor. Queremos examinar juntos tu palabra y extraer de ella, con tu ayuda, con la ayuda de tu Espíritu, el mensaje que hay ahí para nosotros hoy, para tu pueblo, para tu iglesia, los que están aquí presentes, los que están desde lejos. Rogamos, Señor, tú nos hables, nos alimentes con tu palabra, nos enseñes y nos muevas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6. Fíjate que en el capítulo 6, en este pasaje, Pablo ha estado hablando de lo que nosotros llamamos la armadura de Dios. ¿Ok? Conocemos muchos ese pasaje. Habla de el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Todas esas piezas de la armadura, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y al final de la lista, Pablo dice: eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas animadas por el Espíritu.
Dedíquense con perseverancia incansable a interceder por todos los hermanos. Es como que Pablo está mencionando al final de la lista de la armadura de Dios, está mencionando un armamento especial que tenemos, y no solamente para defendernos nosotros de los ataques del maligno, porque en ese pasaje está hablando de que estamos sumergidos en una guerra espiritual, que no la vemos, pero está ahí. Pero este armamento sirve para que yo pueda ayudar a mis hermanos. Fíjate, el yelmo de la salvación no va a ayudar a nadie más que a mí, porque la salvación es personal, ¿cierto? La coraza de la justicia, la coraza de una vida recta delante de Dios, eso no va a ayudar a los demás, porque eso es personal. Y así cada uno. Pero esta arma especial que es la oración, sí sirve. De hecho, Pablo está animándonos a usarla de manera que podamos ayudar a los demás hermanos, a los otros. Porque fíjense cómo dice, interceder por todos los hermanos. Por tanto, la idea principal de nuestra meditación de la palabra en este día es que debemos orar por nuestra iglesia en todo tiempo. ¿Quieres leerlo conmigo? Debemos orar por nuestra iglesia en todo tiempo. Lo que quiere decir, ¿qué cosa? Oremos unos por otros, unos por otros. Por eso el título de nuestra meditación de la palabra hoy es Unidos en la oración. Unidos en la oración, a través de la oración. La palabra de Dios nos está exhortando aquí clarito, ya lo estamos viendo, a que nosotros practiquemos la oración no solo de una manera egoísta, ¿ves? Sino que oremos los unos por los otros. ¿Pero qué cosa orar? Tal vez tú te preguntas, bueno, ¿y qué oro yo por Marisol, que vive su vida por allá, y yo vivo la mía por aquí? ¿Qué puedo orar yo por Marisol? ¿O qué puedo orar por el hermano José Luis? ¿O qué puedo orar por Mireya? ¿Qué cosa orar? Bueno, vamos a fijarnos en el ejemplo del apóstol Pablo, que está ahí en la Biblia, que lo podemos ver, por ejemplo, a través de las cartas que él escribe a los hermanos en las diferentes iglesias. Él conocía a muchos hermanos en muchas iglesias y oraba por ellos, oraba por ellos. Fíjate que de las alrededor de 14 cartas que Pablo escribe aquí, que están en el Nuevo Testamento, en la Biblia, casi todas comienzan, cuando Pablo empieza ahí que da un saludo, casi siempre Pablo está diciendo, yo oro por ustedes y le pido a Dios esto y esto y esto y esto y esto. Casi todas las cartas. Así que busca después en tu casa, mira el comienzo de la carta a los romanos, a los corintios, gálatas, efesios, filipenses, colosenses, para que tengas una idea. Pero hoy aquí vamos rapidito a examinar algunas cosas. Mira, solamente dos cosas importantes vamos a encontrar que no podemos olvidar en nuestra oración unos por los otros. La primera, dar gracias por mis hermanos. Dar gracias por mis hermanos. Esa es la primera. Cuando hablamos de orar por los hermanos, dos cosas. Y la primera es esta. Dar gracias por mis hermanos. ¿Puedes dar gracias a Dios por cada uno de tus hermanos? ¿Tienes algo que agradecer a Dios por cada uno de tus hermanos? Vamos a hacer un ejercicio ahora mental que no tienes que escribir. Si puedes escribir como a algunos que les gusta tomar nota, pues mejor, pero lo puedes hacer en tu mente. Ahora mismo, mira a tu alrededor las personas que hay aquí, mira a los que están aquí y piensa también en los que no están. Yo quiero que en tu mente, si quieres usa los dedos de tu mano para ir contando, son 5, pienses en 5 hermanos de la iglesia, que no sean de tu familia, 5 hermanos de la iglesia. Puedes pensar en algunos que están aquí, o puedes pensar, mejor todavía, en algunos que no están aquí. Pero piensa en 5. Piensa en ellos y si no te acuerdas del nombre, piensa, sí, la señora delgadita que vive allí, ok, ya viste su rostro ahí en tu mente, en tu memoria, está bien. No importa que no te acuerdes exactamente el nombre. Pero piensa en 5 hermanos. Ahora, mira esto. ¿Puedes darle gracias a Dios por esas 5 personas?
Sí, ¿cómo qué puedes darle gracias a Dios por ellos? Cuando lo llevamos ahí a la práctica puede que se nos ponga un poco, se nos traba el paraguas, porque digo, bueno, ¿y por qué doy gracias yo a Dios por la vida de esta hermana o de este hermano? Sí, y si no son mucha parte de nuestra vida, entonces no vamos a dar gracias a Dios por las vidas de ellos. Acuérdense que Pablo, por ejemplo, él, como les decía, él escribe estas cartas a estos hermanos que vivían en otro país. Bueno, en aquel tiempo no existían las divisiones de países como nosotros pensamos. Todo aquello era parte del Imperio Romano. Pero eran regiones diferentes con culturas diferentes. Y Pablo escribe a esos hermanos en Roma, en Corinto, en Éfeso, en Filipo. Y Pablo da gracias a Dios por la vida de esos hermanos. Probablemente él no conocía por nombre a todos los hermanos de esas iglesias. Y no hablaba nunca con ellos, mucho menos por teléfono. Pero le daba gracias a Dios por ellos. Vamos a ver algunos ejemplos ahí. Él dice en la carta a los romanos, le doy gracias a mi Dios por todos ustedes. A los corintios les dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes. A los efesios les dice, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Y a los filipenses les dice, cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Ahí tenemos 4 ejemplos. Me encanta este de Filipenses, que Pablo dice, cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a Dios. Pero gracias, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver otra vez en el ejemplo ahí del apóstol Pablo, vamos a tomar algunas ideas. ¿Ok? Por ejemplo, cuando él le escribe a Filemón, era una sola persona, pero un hermano distinguido. Algunos creen que de la iglesia de Colosas. Y Pablo le dice, Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús. ¿Por qué cosa en concreto? Dímelo con una palabra. De Filemón, Pablo daba gracias. Por su fe. Por su fe. Nosotros podemos dar gracias a Dios por la fe de Mariela, por la fe de Mireia, por la fe de Edna, por la fe de Mirta. Gracias, Señor, porque la hermana Mayerlis tiene fe en ti y ha mantenido la fe a través de muchas dificultades. ¿Ve? Otro ejemplo. Cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, este texto está un poquito más largo, pero muy interesante, porque nos dice por qué Pablo le daba gracias a Dios por los tesalonicenses. Voy a leer por acá, dice, siempre damos gracias a Dios nuestro Padre, y en nuestras oraciones le pedimos que los ayude. Sabemos bien que en todo lo que hacen, ustedes demuestran su confianza en Dios y su amor por Él. Y aun cuando sufren, se mantienen firmes. Llegaron a ser un ejemplo para todos los seguidores de Jesucristo que viven en las regiones de Macedonia y Acaya. La gente de esos lugares ya sabe que ustedes confían mucho en Dios. Y no hace falta que nosotros les digamos nada más, porque todos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cuentan cómo ustedes dejaron de adorar ídolos para adorar y servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo podemos resumir? ¿Por qué cosa Pablo daba gracias a Dios por los filipenses? Por su fe, pero había algo más concreto ahí. Porque por el testimonio de ellos. Por el testimonio de ellos, porque sí ellos tenían fe y sí ellos dejaron de adorar ídolos para adorar a Dios, pero lo que está hablando Pablo aquí es, y la gente lo sabe, la gente los conoce. Donde yo llego, dice Pablo, no tengo que hablar nada, porque todo el mundo dice, sí, allá en Tesalónica es muy grande lo que ha pasado. Allá los tesalonicenses eran todos unos idólatras y ahora dejaron todo eso atrás. O sea, Pablo está dando gracias a Dios por el ejemplo que la vida de los tesalonicenses era para tantas y tantas personas. Puedes tú dar gracias a Dios por la vida de algunos hermanos porque están dejando un buen ejemplo para otros con su vida, con su fe, con todo lo que han dejado para seguir a Cristo. ¿Puedes darle gracias a Dios por eso? Por su testimonio. Otro ejemplo. Cuando Pablo le escribe a los colosenses, los hermanos de Colosas,
Que sepamos, Pablo no había estado nunca allí en Colosas, pero conocía de estos hermanos y les escribe esta carta. Y dice, siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios porque hemos oído porque él nunca había estado allí. Pero fíjate cómo se puede orar hasta por hermanos a los cuales uno no conoce personalmente. Dice, porque hemos oído, ¿qué cosa? Del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Hasta los oídos de Pablo había llegado que los hermanos cristianos de Colosas tenían una gran característica. ¿Cuál era? Su amor. Le mostraban un amor inmenso a todos los cristianos, a todo el pueblo de Dios. Y él daba gracias a Dios por eso. Señor, doy gracias por este hermano o por esta hermana porque son tan amorosos. Doy gracias a Dios por el amor que derrochan hacia los demás. Otro ejemplo. A los filipenses. El caso de Pablo con los filipenses es un caso especial. Muchos lo saben porque esta iglesia de Filipos mantuvo un lazo, vamos a decir, sentimental y demás con el apóstol Pablo durante mucho tiempo. De manera que aun cuando Pablo ya se había ido de Filipos, estaba en otros lugares, andaba por otros lugares predicando, estaba preso en Roma, los filipenses seguían al pendiente de Pablo. Y cuando estaba preso en Roma, mandaron a un emisario con una ofrenda para que buscara a Pablo donde fuera. No había manera de localizarlo, pero vete a Roma, a esa gran ciudad, y localiza a Pablo donde esté. Lo localizó, estaba preso allí y allí le llevó la ofrenda de amor de los filipenses. Pablo tenía un lugar especial en su corazón para los filipenses y le daba gracias a Dios, por supuesto, por ellos. Dice, cada vez que me acuerdo de ustedes, doy gracias a mi Dios. Pensando en qué cosa? En la colaboración que prestaron a la difusión de la buena noticia desde el primer día hasta hoy. ¿Por qué cosa daba gracias Pablo? Por la colaboración. ¿Qué quiere decir colaboración? Colaboración es el prefijo co, que quiere decir juntos, y laborar, o sea, trabajar. O sea, colaborar quiere decir trabajar juntos. Lo que Pablo está diciendo es, ustedes allí desde Filipo han trabajado a la par conmigo, han colaborado conmigo en la difusión del evangelio en todos los lugares. Ay, ¿no será que Pablo estaba un poco sentimental? No. Porque tan solo, porque ellos oraban por el apóstol Pablo y porque además le enviaban de sus ofrendas. Cuando en otros lugares Pablo estaba predicando y nadie le daba un centavo. Y él tenía que trabajar con sus manos para sostenerse. Pero esos hermanos de allá de Filipo le enviaban sus ofrendas para sostener así a este misionero, a este apóstol, para que predicara el evangelio. Y así estaban haciendo ¿qué cosa? Colaborando. Nosotros acá en nuestra iglesia tenemos estas ofrendas misioneras, ¿verdad? Que reúnen los bautistas de este país. Una en la primavera, en Easter, que es la ofrenda Annie Armstrong para las misiones, vamos a decir, locales acá en Norteamérica. Y una que es la ofrenda Lottie Moon, que se empezó a recoger en diciembre, en Navidad, para los misioneros internacionales. Yo no sé si tú no has interiorizado la importancia que tiene esa ofrenda que tú das, el tamaño que tenga. Cuando tú das tu ofrenda para los misioneros, tú estás, ¿qué cosa? Estás colaborando. Porque como alguien dijo, las misiones se hacen con las rodillas de los que oran, con las manos de los que dan y con los pies de los que van. Con todo eso se hace. Con todo eso. No solo con los pies de los que van. Hace falta las manos que den y hace falta las rodillas que oren. Y Pablo sabía que eso, él estaba yendo con sus pies, pero los filipenses estaban colaborando. Y él le daba tantas gracias a Dios por eso. Y el último ejemplo que vamos a ver es el de los tesalonicenses. Los cristianos de Tesalónica. Los mismos del buen ejemplo, ¿verdad? Buen testimonio. Pero en una segunda carta que Pablo les escribe, que es esta. Pablo da gracias a Dios por algo muy particular. Dice, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, por la constancia y la fe
con que soportan las persecuciones y aflicciones. Pablo sabía cuando escribió esa segunda carta que la cosa se estaba poniendo difícil en Tesalónica para los cristianos. Como en muchos lugares del mundo, como aquí en este país se puede poner difícil un día. Pablo sabía que estaba muy difícil allí, pero él le daba gracias a Dios ¿por qué cosa? Por la constancia. ¿Qué quiere decir constancia? Que permanecen ahí, que siempre, ¿verdad? Con fidelidad. Hay aflicciones, no importa, aquí nos mantenemos con nuestra fe. Hay tribulaciones, no importa, nos persiguen, nos escondemos, pero seguimos con nuestra fe. Y por eso Pablo da gracias a Dios por la constancia de los filipenses en las aflicciones. Mi querido hermano, ¿descubriste la clave en estos ejemplos que hemos visto? ¿Cuál de estos ejemplos fueron 5 ejemplos? Pablo da gracias a Dios por la fe de los hermanos, por su buen ejemplo, testimonio, por su amor, por su colaboración y por su constancia. ¿Te parece que son cosas con las cuales se beneficiaba Pablo directamente y por eso da gracias? No. Cuando más en eso de la colaboración, ¿verdad? En la obra del Evangelio, él se beneficiaba, pero no para él, sino en el sentido del trabajo que él estaba haciendo para el Señor. O sea, él no está dando gracias a Dios porque esa gente le mandaban unos tenis buenos y una camisita de última moda o un carro. No le está dando gracias a Dios por eso. No es por un motivo egoísta o personal. Él le daba gracias a Dios por los buenos efectos para el reino de Dios, de la fe, del amor, de la constancia, del testimonio y de la colaboración de aquellos hermanos. Y como el enfoque y el propósito de Pablo estaba en el reino de Dios, en el avance del reino de Dios, entonces él le daba gracias a Dios por lo que aquellos hermanos tenían que beneficiaba el avance del reino de Dios. Tal vez, perdona que te tome de ejemplo a ti también, Mariela nunca ha hecho nada, tal vez digo yo, por tu vida. A lo mejor por alguna sí, pero por tu vida a lo mejor nunca ha hecho nada en particular así. Pero aún así tú puedes darle gracias a Dios por la vida de Mariela. Tú puedes darle gracias a Dios por la fe de Mariela. Tú puedes darle gracias a Dios por la constancia de Mariela. Porque sabemos que para ella ha sido difícil muchas veces mantener su fe y ser fiel al Señor. Y seguir sirviendo al Señor. Tú puedes darle gracias a Dios por lo que ella ha hecho para lograr que otras personas puedan conocer a Cristo. No son cosas que te benefician a ti egoístamente, no, porque uno no tiene que hacerlo todo en la vida por una motivación egoísta, sino pensando cuánta gente se puede beneficiar, de qué manera el reino de Dios en este mundo, en esta comunidad en la que vivimos, se puede beneficiar por la vida de Mariela. Gracias, Señor, por la vida de Mariela. ¿Puedes entender? Cuando piensas en tus hermanos, qué buen efecto para el reino de Dios descubres en sus vidas que te hace dar gracias a Dios. Yo te invito. Mira, si tienes tu folleto, no ahora en la mano, pero si tú lo tienes en casa o algo, en la última página escrita del folleto dice motivos personales de oración. Yo no sé si tú has usado ya esta página. Si no te alcanza, aprovecha la parte de atrás de la portada. Pero anota nombres de los hermanos. Y primero que todo, cuando vayas a orar, dale gracias a Dios por ellos. ¿Ok? Porque eso nos manda la palabra de Dios. Así que tenemos que orar unos por los otros y estar así unidos en la oración. Y aquí viene la segunda cosa. Les prometí que eran 2 nada más. La primera era dar gracias por los hermanos. La segunda es interceder por nuestros hermanos. Una palabra que no usamos todos los días, pero ¿qué quiere decir interceder? Interceder es cuando pedimos, no para mí, pedimos algo para otra persona. No solo para Dios, eso se aplica en muchas cosas. Cuando tú vas a hablar con tu jefe en el trabajo y tú le vas a pedir algo, no para ti, sino para este compañero o esta compañera que tiene un problema y a lo mejor le da pena, timidez, algo, hablar con el jefe por su situación personal. Entonces vas tú, como no es para ti,
Tú como lo le dices, jefe o jefa, mire, yo quería decirle que esta persona tiene esta situación personal y necesita tomarse 2 días para resolverla, porque tiene a su mamá enferma, porque no sé, lo que sea. Eso es interceder. Cuando pedimos, no solamente para nosotros, sino pedimos para los demás. Ahora, generalmente cuando pensamos en interceder por nuestros hermanos, cuando están enfermos. Cuando están enfermos. A ver, Edna administra allí un grupo de chat centrado en la oración en WhatsApp. ¿Qué por ciento usted diría, qué por ciento de las peticiones que se hacen ahí tienen que ver con enfermedad? 90%. Es por eso que generalmente cuando pensamos en orar por otras personas, pensamos en orar por los que están enfermos. Pero las personas pueden tener otras necesidades por las cuales podemos orar por ellos. Pero además, no tienen que tener una gran necesidad para nosotros orar por ellos. No tenemos que esperar a que esa persona tenga una gran necesidad. Vamos a suponer que ahora el hermano José Luis no tiene ninguna gran necesidad. Gracias al Señor, tiene salud, tiene fuerza a pesar de sus años. Dios le ha bendecido mucho y su familia están bien y todo eso. Entonces, ¿no tengo que orar por José Luis? ¿No hay nada que pedirle al Señor para José Luis? Sí hay. Para él y para todos los demás. Mira lo que dice la carta a los Efesios, escrito allí por el apóstol Pablo, este pasaje que ya leímos. ¿Te acuerdas del armamento especial? Dice, eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas, animadas por el Espíritu. Dedíquense con perseverancia incansable a interceder por todos los hermanos. O sea, debemos abarcar a nuestros hermanos en la oración, ¿cuándo? ¿Cuántas veces? Dice constantemente, siempre, en cada momento. Bueno, pero que podemos pedir constantemente. ¿Qué cosa puedo pedir yo todos los días por mis hermanos? Vamos a ver también ahora en el ejemplo del apóstol Pablo algunas ideas para nosotros poner en práctica. ¿Ok? Por ejemplo, podemos pedir que crezca el amor. Que crezca el amor en mis hermanos. Que el amor crezca o abunde más y más. Mira cómo Pablo oraba. Dice, esto es lo que pido, dice él a los filipenses, que el amor de ustedes crezca más y más. ¿Quiere decir que los filipenses no tenían amor? Sí tenían, porque dice que para que crezca, para que algo crezca, tiene que estar ahí, ¿ok? O sea, ellos tenían amor, pero ¿qué cosa pedía Pablo? Que ese amor creciera más y más. Señor, ya te di gracias por mis hermanos, pero ahora te pido que el amor de ellos crezca y abunde más y más. Como dice el apóstol Juan, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por tanto, sí, los hijos de Dios tenemos que crecer en amor. Así que ahí hay una cosa buena para pedir por mis hermanos. Otra, que conozcan las bendiciones que tienen en Cristo. Muchas veces nos pasamos en esta vida lamentándonos porque no tenemos esto, no tenemos aquello, o no me alcanza para esto, no puedo lograr aquella cosa. Y no pensamos, por ejemplo, que en Cristo ya tenemos toda una cantidad de bendiciones. Toda una cantidad de bendiciones que las tenemos, no porque nosotros las conseguimos, no porque nosotros las adquirimos y mucho menos no las merecíamos. Pero el Señor nos las ha regalado en Cristo. Y mira cómo dice Pablo que él oraba. Dice, también le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que él ha dado a los que son suyos. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. 3 bendiciones, decía Pablo, que ojalá ustedes puedan comprender. Una, la esperanza que tenemos. Señor, permite que mis hermanos puedan estar conscientes de la esperanza gloriosa que tenemos en Cristo. ¿Para qué? Para que no estén tristes, para que no estén deprimidos, para que no estén desanimados, porque la esperanza, ¿verdad?, nos alienta.
Señor, pido que mis hermanos comprendan esta salvación maravillosa que podemos tener en Cristo. Una bendición inigualable por la gracia del Señor. Señor, pido que mis hermanos puedan estar conscientes de tu gran poder que está ahí, listo para ayudarnos, listo para guiarnos, listo para socorrernos, para bendecirnos. Que mis hermanos puedan conocer que tienen ya esas bendiciones. Otra vez, Pablo no está pidiendo que los hermanos tengan esas bendiciones. No, ya las tienen. Lo que Pablo está pidiendo es que ellos entiendan, ¿ves? Que les haga comprender con claridad que ya tienen esas bendiciones. Otra cosa para orar, guiándonos por el ejemplo de Pablo, muy importante, que conozcan más, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Qué triste es. Qué triste es que como cristianos queremos vivir en esta vida. Decimos que somos cristianos y después queremos vivir en esta vida haciendo nuestra propia voluntad. Cuando el mismo Señor Jesucristo dijo bien claro, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces no es si uno dice Señor, Señor. No, es si uno hace la voluntad de Dios. Así que hay una cosa buena para orar aquí. Señor, permite que mis hermanos conozcan y yo añadiría y cumplan tu voluntad. Mira cómo él dice. Y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. Así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere y le agradarán al hacer toda clase de buenas acciones. No se trata solo de conocer en la teoría, sino se trata también de ¿qué? De vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Señor, yo te pido por mis hermanos para que puedan conocer tu voluntad y además que puedan vivir de acuerdo con ella. ¿Quieres una oración muy necesaria para hacer constantemente por los hermanos? Esta. Otra cosa que pedía Pablo por los hermanos y nosotros también debemos pedir, que los hermanos puedan tomar mejores decisiones. ¿Sabe que el rumbo que toma la vida de uno muchas veces depende de las decisiones buenas o malas que tomamos? Cuando ya tenemos cierta edad, Edna, cierta edad, yo no dije nada, y ya podemos empezar a mirar atrás y a darnos cuenta de cómo nuestra vida fue tomando rumbo de acuerdo a las decisiones buenas o a las decisiones malas que tomamos en el pasado. Las decisiones tienen consecuencias, tienen efectos a largo plazo. A ver, la decisión de si te vas a vestir hoy de rojo, de azul o de verde, tal vez no sea tan importante, a no ser que vayas a pasar por un lugar donde haya vacas y toros y te vean vestido de rojo. No, si dicen que las vacas no distinguen el color. Bueno, apartándonos de las vacas. Pero hay otras decisiones que sí tienen peso y marcan nuestra vida. Y a veces tomamos buenas decisiones, pero a veces tomamos decisiones malas y a veces tomamos decisiones pésimas, de las cuales nos estamos arrepintiendo después toda una vida. Y que afectan no solo a nosotros, sino afectan a nuestra familia, a nuestros hijos y a nuestras personas, amistades. Bueno, ahí tenemos algo para orar. Esto es lo que pido. Conocimiento y buen juicio para todo, a fin de que sepan elegir siempre, ¿qué cosa? Lo mejor. Porque las decisiones se tratan de eso. Uno tiene que elegir un camino para tomar. ¿Cierto? Voy por este camino o voy por este. O tal vez haya más opciones. Y ahí uno hace la decisión. Dice Pablo, que puedan elegir siempre lo mejor. Que sepan elegir siempre lo mejor. Otra petición que tenía Pablo y nosotros también podemos tener, que vivan ¿en qué? En santidad. Que vivan en santidad. Le pido a Dios que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva.
le dice a los filipenses y a los tesalonicenses les dice que los haga firmes en sus corazones, santos e irreprochables delante de Dios nuestro Padre, cuando regrese nuestro Señor Jesús con todo su pueblo santo. Amén. Irreprochable o irreprensible es una palabra que Pablo usaba varias veces, o usó varias veces. Pero es una palabra que, yo no sé a ti, pero a mí me hace sentir un poco incómodo. Porque digo, irreprochable, irreprensible, eso es algo que me queda grande. Me queda grande. Pero esa es la meta. Para que cuando Cristo venga, nos encuentre así. De lo contrario, cuando Cristo venga, entonces lo que vas a tenerte que decir, me haces el favor si me pones a un lado aquí que tengo que hablar contigo ahora. ¿Te imaginas? ¿Alguna vez el maestro te dijo algo así, la maestra? Cuando todo el mundo se va. Eso a mí me pasó mucho. Cuando todo el mundo se vaya, fulano, fulano y fulana, se me quedan ahí en el asiento que tengo que hablar con ustedes. Había algunos que le entraban hasta temblores. Y si le decía, me esperan ahí en la puerta de la dirección, aquí en la oficina del principal, como le dicen aquí, porque el principal o el director o la directora quiere hablar con usted. ¿Te imaginas cuando el Señor venga que nos tenga que decir, ustedes, yo necesito tener una conversación con ustedes aparte ahora aquí? Qué vergüenza. Pero qué diferente que vivamos de tal manera que cuando Cristo venga nos encuentre irreprochables, irreprensibles. ¡Wow! Ahí hay otra cosa buena para pedirle a Dios. ¿Ves? Yo no tengo que esperar a que mis hermanos tengan problemas, que le duela un dedo o que su mamá esté enferma para orar por ellos. Yo puedo orar por ellos todos los días pidiéndole a Dios esto. Que puedan vivir en santidad. Y finalmente, una cosa que es una meta tremenda en la vida de los cristianos y de la iglesia, que den gloria al nombre de Jesucristo. Señor, bendice a mis hermanos, pero con nombre, ¿ves? Mayvi, Rubén, Marisol, José Luis, Jorge, y ayúdalos para que con sus vidas ellos le puedan dar gloria al nombre de Jesucristo. Porque al final para eso es para lo que vivimos, para la gloria de Dios. Dice Pablo a los tesalonicenses, por eso oramos en todo tiempo que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento y premie su fe, ayudándoles con su poder a cumplir su ardiente deseo de hacer el bien, para que al ver en ustedes tales resultados, el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Y ustedes sean glorificados también por pertenecerle. Que cuando se vean los resultados en nuestra vida, el nombre de Jesucristo sea glorificado. Así, mis hermanos, nosotros debemos pedir por nuestros hermanos de la iglesia, interceder por ellos, como dice el pasaje, constantemente. Concluyendo, por medio de la oración, mis hermanos, nosotros podemos abarcar a todos nuestros hermanos, ayudándolos, defendiéndolos, peleando por ellos. No solamente orando por ellos, sino cada vez que sea posible, orando con ellos. Yo sé que ahora es un poco más difícil por todo este asunto del virus y el temor de las personas y todo, ¿ok? Pero, ¿has tú orado con otra persona por teléfono alguna vez? Déjame decirte, la primera vez que lo hice, no era un niño ni un joven, yo era un pastor adulto, y la primera vez que yo oré con alguien por teléfono, lo sentí un poco raro. Porque no me sentía cómodo orando sin ver a la persona ahí con el teléfono en el oído. Pero ya no me resulta incómodo porque ya lo he hecho muchas veces. Y a veces la persona nos llama por teléfono, nos cuenta un problema, una necesidad. ¿Y por qué vamos a decirle, sí, yo voy a orar por ti, colgar el teléfono? Si tienes el tiempo, pregúntale, ¿podemos orar ahora? A mí a veces se me olvida, pero entonces mi esposa, si está al lado mío, me dice, me hace señas, me dice,
¿Podemos orar ahora mismo? Sí, porque ¿saben qué cosa pasa también? Que cuando tú le dices a las personas, voy a orar por ti, y no oras en ese momento, después se te olvida. Y después la persona dice, gracias por todos los que oraron por mí. Y tú sientes por dentro una vergüenza así tan grande porque tú dices, yo debí haber orado porque hasta le prometí que iba a orar y se me olvidó. Así que cuando te pidan oración, lo mejor es decirle a la persona ahí mismo, ¿podemos orar ahora? Ya sea que estén frente a frente o por teléfono o como sea. Te hablaba hace un momento del folleto de los 21 días de ayuno y oración. Otra vez, durante toda esta semana vamos a estar orando por nuestra iglesia. En los anexos del folleto hay 2 páginas que te pueden ayudar. Una de las últimas páginas dice, ¿cómo orar por otros cristianos y por ti? Usa 15 motivos de oración para orar por otros hermanos. Agarra los nombres, por lo menos de 5 de ellos, y ora por estas cosas. Pero además, en los anexos también hay otra página, un poco más adelante, al principio, que se llama Ore por nuestra iglesia. Y entonces no están numerados algunos motivos de oración importantes para nuestra iglesia en sentido general. Pero no solo orar por la iglesia en general, Señor, bendice a la iglesia, pero por los hermanos por nombre, por nombre. Otra vez, allí esta hojita del final en tu folleto, que tiene ahí los renglones listos para escribir, anota los nombres de los hermanos. Si no te alcanza, búscate otro cuaderno, otra cosa, un journal, algo así, y anota allí los nombres de todos los hermanos que te acuerdes. Si son muchos, agrúpalos por días de la semana. Tú dices, bueno, voy a poner 3, 4, 5 por cada día. 5 para el domingo, 5 para el lunes, 5 para el martes. Así los vas agrupando. Entonces, cada día oras, no por todos los hermanos, oras por 5 de ellos. Es más fácil, uno se puede concentrar más, ¿verdad? Ora por, así los puedes dividir. Yo te invito, te desafío a que hagas eso esta semana. No lo habías hecho hasta ahora, no importa, empieza esta semana. Que vamos a estar orando por la iglesia y por los hermanos, hazlo. La oración y el ayuno no solo se tratan de orar por nosotros mismos, por nuestras necesidades, por nuestra familia. Nosotros debemos cubrir a toda nuestra iglesia en oración. Y al final eso lo que quiere decir es que nosotros oremos unos por otros. Unos por otros quiere decir, yo oro por usted, usted ora por mí. Yo oro por él y él ora por ella y ella ora por aquella y así. Oramos unos por los otros. Podemos estar, como dice el título de nuestra meditación hoy, unidos en la oración. Deseamos que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos, pero decir solamente Dios te bendiga es una frase muy gastada, un poco gastada por lo menos, y un poco general, que no dice nada en particular. Más importante es el dedicar tiempo a orar constantemente por mis hermanos. Repito, no solo cuando tienen una enfermedad o un familiar en el hospital. Hoy vimos aquí que hay cosas que podemos orar por ellos siempre, todos los días. Y aquí en el folleto, en esa lista que dice cómo orar por otros cristianos y por ti, hay 15 motivos ahí, no tienen que ver con si está enfermo o si tiene familiar en el hospital. Son cosas que permanentemente debemos estar orando por nuestros hermanos. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Necesitamos interceder los unos por los otros. Qué bueno saber que hay otros hermanos que están orando por ti constantemente. Bueno, haz tú lo mismo por ellos. No esperes a que lo hagan por ti. Acuérdate que el egoísmo aquí no tiene nada que ver. No es, pero el problema es que nadie ora por mí. Bueno, tú no sabes si oran por ti, pero además tú no esperes a que oren por ti. Comienza tú a orar por los otros. Ya tuve el primer paso. Y ora por tus hermanos. Al final Dios te va a bendecir. Porque esto es lo que Dios quiere para sus hijos. Amén. Que el Señor les bendiga y que podamos poner en práctica estas cosas.